el plano de la inclusión educativa. La idea es, vamos a ir durante el día de hoy, vamos a hacer todo un análisis para ir del derecho fundamental de la educación a la aplicación de estas acciones en el diseño universal de aprendizajes. El objetivo de esta charla es entonces el de prestar una guía práctica para diseñar aulas sin barreras en el Ecuador. Previo a esto, voy a pasarles un pequeño video que no es muy grande, muy largo, y luego podremos hacer una pequeña exposición sobre el tema. Solamente déjame ver si es que me avisan si es que se escucha, mis estimados. Todos somos diferentes. Sí, El Vladi. informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 sobre inclusión y educación opina que la educación es mejor cuando acoge la diversidad. Los alumnos no deben adaptarse al sistema. Es el sistema educativo quien debe adaptarse a sus necesidades. Cuando no se sienten bienvenidos en la escuela, es más difícil que aprendan. Así, todos pierden. Pero los países ricos y pobres a menudo aíslan a ciertos niños, niños con discapacidades, desplazados, que hablan otro idioma o que son pobres y desfavorecidos. El diseño de las escuelas puede favorecer a ciertos alumnos, al igual que muchas leyes y políticas. A menudo los maestros no están preparados para atender las necesidades diversas de los alumnos. Puede que los niños no se reconozcan en los libros de texto. Algunos ni se ven representados en ellos. El mensaje que reciben es que no pertenecen. A veces los exámenes tienen una visión limitada de la educación y por ello algunos abandonan la educación antes de lo debido. Estos son problemas complejos, pero creer en el derecho a la educación es creer en la inclusión. Se aprende a diferentes velocidades y con diferentes necesidades. Los niños necesitan currículos flexibles, creativos y relevantes. La preparación docente importa. Los maestros necesitan herramientas y formación para lograr la reforma que queremos. Los recursos que sabemos ayudan a los estudiantes que son marginados, educadores, apoyo personal y equipo. Deben compartirse para que todos se beneficien. Con mejores datos sobre los que son dejados atrás podemos llegar a ellos. Las desventajas a menudo se acumulan. No podemos abordar la inclusión grupo por grupo. Se necesitan fondos para reparar las desventajas. Deben ser equitativos y centrarse en las necesidades específicas. Debemos trabajar juntos, entre ministerios de gobierno, de las autoridades centrales a las locales, con la sociedad civil apoyando los gobiernos y las escuelas abriendo sus puertas a la comunidad. La inclusión en la educación requiere un cambio de mentalidad en la sociedad para que la educación para todos sea educación para todos sin excepción. Lograrlo es responsabilidad de todos, incluyendo tuya. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este viernes tomará su decisión final. Bueno, compañeros, compañeras, quisiera pedirles unas dos o tres compañeros que deseen intervenir para luego iniciar. Quisiera saber cuáles son sus opiniones respecto al video que acabamos de establecer. No sé, algún compañero o compañera que desee puede tomar el uso de la palabra. Jimmy Quispe. Buenas noches, abogado. Verá, está bien el video, ¿no? Pero en determinada institución donde yo laboro, llegó una madre de familia de otro país, exclusivamente de Cuba. La señora exigía y llegó al departamento del DC
que nosotros los maestros debemos, sí, acoplarnos a la forma de vida del estudiante. Y eso exigía, y se le dijo que él debe aprender las cosas de aquí, todo lo relacionado al Ecuador. Nosotros no debíamos adaptarnos, sí, o no tenemos por qué adaptarnos a la vida, a la forma de él, a sus palabras, porque, por ejemplo, una palabra que aquí significa normal, algo normal para nosotros, para él era un insulto. Entonces, que debíamos conocer cuáles eran sus costumbres o algo por el estilo, y eso nos trajo recontra que bastante problemas con la madre de familia, ¿sí? Entonces, yo considero que sí, inclusión viene, es buena, sí, pero en cambio, creo que los que vienen de otro país, a veces exageran en ese sentido que quieren exigir más que el ecuatoriano. Ese es mi Una comentario. Gracias. Te hago una respuesta. Para ti, ¿qué significa cuchara? O sea, como para qué sirve, digamos. ¿Qué significa cuchara? ¿Qué significa que sea un instrumento metálico? ¿Sí? ¿Qué pasa si el profesor de tu hijo coge y dice, pongan la cuchara hay que coger la cuchara para comer? Y el profesor de tu hijo dice, por ejemplo, cojan la vagina para comer. ¿Qué dijeras tú si el profesor de tu hijo dijera, cojan la vagina para comer? En este caso, No, no, ¿qué para nosotros, no está, pensarías tú? sí, por eso Sí, digo, en este caso, para nosotros, quizás algo ofensivo, pero por en eso cambio, mismo. A ver, por eso ya, mismo, ¿ya? en En cambio, pero yo Venezuela no y en sé, otros pues, países, sí, cuchara le dicen al órgano genital femenino. bueno, puede ser, pero Por por ejemplo, eso ejemplo, no lo aquí sé yo, pues. En Quito, si es que hay algún compañero quiteño, ¿qué significa guagua? Eso sí también lo sé porque yo estudié por allá. Sí, en Ya, Quito significa niño, ya. bebé, sí. Si tú vas al Caribe, ¿qué significa guagua? Un pan, sí, ¿O un bus? o un bus también, sí. Por eso. Entonces, una cosa es que los contenidos de las personas, o sea, si yo voy a estudiar la historia, no voy a estudiar la historia cubana, voy a estudiar la historia del Ecuador, indudablemente. Pero si yo tengo una persona que culturalmente va a tener varios conceptos distintos, yo tengo que comprender su diversidad cultural. Es como que yo vaya, venga una persona judía, soy profesora de una persona judía, que vienen con su gorrito pequeño en la parte de atrás, y yo le digo, sáquese eso que está en clases. Estoy violentando su derecho a la expresión de su religión. Entonces, nosotros cuando hablamos de la educación que tiene que adaptarse a las características de las personas, es porque cada uno con una expresión cultural puede comprender de manera distinta ciertos temas. Eso ocurre, por ejemplo, en los casos de las personas que profesan la religión de testigos de Jehová. Por ejemplo, la religión impide que haya una transfusión de sangre. Entonces, tú, siendo un médico que sabes que profesas esa religión, tú no lo puedes transfuir la sangre en ese marco, porque estarías violentando su derecho a la libertad de religión. Entonces, lo que la madre ha estado exigiendo, en una parte tiene razón. Otra cosa es que uno le diga, bueno, señora, usted tiene una forma cultural de expresar, nosotros tenemos otra forma cultural, conversemos y vayamos en un diálogo comprendiendo mutuamente las diversidades, tanto nuestras como las de ustedes. María Mercedes Aymaca, Aymacaña debe ser, me imagino. María Mercedes. Bueno, hasta que María Mercedes abre el micrófono,
Leonor García, y le vi por ahí a otra compañera que alzó la mano y luego desapareció. Leonor García. Buenas noches, máster. Yo particularmente tengo una duda. Lo que pasa es que, particularmente este año, nos han llegado bastantes niños con rezago, o no rezago, sino que no han tenido en su vida escolaridad. Por ejemplo, en este año yo tengo quinto de básica. No, nunca el niño ha pisado ni siquiera desde inicial la escuela. Uno los acoge con todo el cariño del mundo, el niño ni siquiera puede coger ni el lápiz. Me he adaptado a él y todo. El caso es que tengo entendido, no sé si estoy equivocada, igual el directivo tiene que hacer, no sé, un escrito, algo, porque si el niño sigue pasando de grado, de hecho una vez sucedió que los directivos le pedían la libreta del niño, o sea, ya ni se acordaban con qué situación ingresó el estudiante, y ya después el maestro le echaron la culpa que por qué no habían calificaciones del niño si el niño tuvo escolaridad, cuando el niño no había tenido y simplemente le mandaron fue a hacer un proyecto. Entonces yo le dije a la directora, necesito algo que me avale o que me respalde de que realmente el niño no estudió, ¿dónde saco yo las libretas? Entonces ella me dijo que no, que ahora se exige desde quinto. Entonces, pero que sucede que, al menos en el sector que estamos, siempre los colegios les van pidiendo a los niños desde segundo grado, aunque actualmente se dice que desde quinto la libreta es válida. Entonces, esa es mi duda, abogado. El, Entonces, no Usted sé tiene que cómo haber, proceder ahí. vamos a ver más adelante, pero usted debió haber presentado un informe a la autoridad de manera escrita, porque el asunto radica en que debió haber ido a una evaluación psicopedagógica para poder comprender el impacto de su rezago en el desarrollo psicomotriz y pedagógico del estudiante, porque ese estudiante Supuestamente sí se tiene lo que aplicarse hicieron. ajustes razonables, ¿ya? Porque una persona que no ha estado escolarizada va a tener dificultades conductuales, sensoriales y pedagógicas. Así es. Entonces uno tiene que solicitar que le den los informes necesarios para aplicar los Ujú. ajustes requeridos que se tengan que haber. Y obviamente hoy la norma, como vamos a ver más adelante, obliga a que el tutor del un año pase un informe pedagógico para que el tutor del siguiente año pueda ir dando seguimiento al desarrollo pedagógico del estudiante. Y con Por- relación a los boletines, es perdón. que es que el boletín solo te ve el tema numérico. O sea, No, no, sí, lo que pasa es que por si él eso. pasaría a otro grado, o sea, O sea, uno no como importa, no hay verás, ningún precedente ahí. el tema de los boletines no es fundamental. Ujú, Ustedes saben que ujú, el tema principal radica en conocer las particularidades, en las ujú. destrezas, en las habilidades, en el comportamiento, en cómo reaccionar frente a a las situaciones que son en el aula. Porque a partir de quinto año para ingresar se pedirán notas, ¿ya? Y usted Ujú. lo que tiene es que asentar las notas que le corresponden a usted en el proceso, mientras tenga que establecer en el marco de las habilidades y destrezas que el niño establece. Si el niño no tiene escolaridad, me imagino que hay un informe psicopedagógico en que establece una adaptación curricular al objetivo de conocimiento, por cuanto si él va a quinto y no ha ido a la escuela durante varios años, significa que no tiene las mismas habilidades de los estudiantes de quinto. Por ende, usted requiere el informe psicopedagógico. Oh, ya, listo, muchas gracias. Licenciada Evelyn Romero. ¿Cómo está mi abogado? Buenas noches con todos los compañeros. Únicamente quería compartir, yo con mis niños, yo trabajé y mis niños en cambio estudiaron en el exterior, en Argentina. Y les comento que primero, claro, me dieron la bienvenida, etcétera, nos acoplamos muy bonito, pero desde el primer día, como ellos me dijeron, yo me tenía que, por supuesto, integrar en él. Todo lo que es bien, en qué manera, en horarios, en las materias, cómo se dan allá, porque es muy diferente, porque es todo el día de clases a los niños. Las tareas extracurriculares o clases extracurriculares, todos los días lo tienen, porque es de mañana y tarde, se ve allá. Los niños pasan en la escuela de mañana y tarde, matutina y vespertina todo el día. Todo eso me informaron, pero en ningún momento eh, ellos me permitieron a mí, como lamentablemente aquí sí pasa, que me parece un horror
que nosotros, otras personas, por supuesto, si vienen del exterior, tenemos que integrarles, pero tenemos que informarles nuestra forma de cómo se procede en las escuelitas, en los colegios, pero no ellos pueden venir a estar imponiendo. Esa es una cosa lamentablemente que está pasando en el Ecuador. Y es porque justamente somos muy permisivos y creo que no informamos a los padres de familia, porque yo le digo, yo no tuve ningún problema porque desde el principio a mí me informaron. Esto es así, Sí, pero los a ver, horarios, yo las comparto lo que tú dices. asignaturas. A ver, Le comento, en algún momento igual usted sabe, allá los dialectos es diferente, pero en ningún momento a mí me dieron chance de decir, no, yo, por ejemplo, aquí en Ecuador nosotros decimos palabras que allá significa otras cosas, ¿no? Y ellos utilizan palabras que aquí nosotros entendemos otras cosas. Pero en ningún momento yo pude irme a otro país a estar diciendo, no, no digan eso, no cambie, no diga eso. Porque si yo estoy en otro país, tengo que acostumbrarme al otro país, a la educación del otro país. Esa es integración, uno incluirse en lo que esté pasando en su es contexto. que por eso mismo, Pero no una es cosa, cuestión, a ver, Evelyn, imagínense una de, cosa es integración, claro, otra cosa es inclusión. Son dos términos pero por, distintos, dos conceptos distintos, y como van a darse cuenta, integrar a alguien no es incluir. Compañeras, yo les pido, yo he dispuesto que no se cierren los micrófonos porque me gusta interactuar, pero les pido que apaguen los micrófonos y van a estar con la familia conversando, por favor. eso nada más, mis compañeros, eso les Sí, quería compartir. ya, sí, mi Gracias. estimada. A ver, el tema es lo siguiente. Una cosa es integrar y otra cosa es incluir. Los países del ciertos países del primer mundo no son ejemplo de inclusión. Entonces, la visión tiene que ver con el tipo de educación que queremos. Una cosa es informar a la gente, a las personas que vengan, horarios, formas de evaluación, metodologías, nombre de las autoridades, procedimientos para hacer los reclamos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un tema que todos tenemos que cumplir. Personas con discapacidad o sin discapacidad, personas migrantes o no migrantes, mujeres embarazadas u hombres, lo que sea. Porque tenemos que cumplir esos horarios, tenemos que cumplir esas normativas. Pero en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que no exista discriminación entre estudiantes, nosotros tenemos que garantizar un proceso de inclusión. Y ese proceso de inclusión es una forma en la cual se expresa la igualdad de los seres humanos para el acceso a la educación. Entonces, cuando nosotros hablamos de necesidades educativas específicas, hablamos en primer lugar del derecho a la educación que tienen todos los seres humanos, independientemente de su condición física, psicológica, cultural, de pertenencia a un pueblo o de cualquier otro tipo de vulnerabilidad. La Constitución en el artículo 26 establece con claridad que la educación es un derecho a lo largo de la vida, ineludible e inexcusable obligación del Estado y es una condición para el buen vivir. Es decir, el derecho a la educación habilita otros temas de derecho, porque mediante la educación uno puede proteger el ambiente, mediante la educación uno puede prevenir la violencia intrafamiliar, mediante la educación uno puede participar y acceder a los derechos políticos. La educación, según la observación número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU tiene cuatro características. Disponibilidad, es decir, la educación, para que exista o se garantice el derecho a la educación, se necesitan instituciones, programas suficientes en cantidad y en calidad para todos los estudiantes. Pero también se requiere docentes
calificados y con buenas remuneraciones. Dos, accesibilidad. Significa que sea una educación que elimine las barreras físicas, comunicacionales, actitudinales, ¿ya? Que impidan, es decir, eliminen todas las barreras que no, que no permiten la igualdad y el acceso económico a la educación. El tercer elemento, el tercera característica es la aceptabilidad. Es decir, una educación de buena calidad que sea aceptable de acuerdo a la pertenencia cultural, que sea respetuosa de las diversidades culturales, sociales, religiosas y las neurodivergencias. Y por ende tiene que haber la cuarta característica, es decir, una educación adaptable, es decir, flexible para responder a las necesidades del alumno. Y es ahí donde el por qué es importante el diseño universal de aprendizajes. ¿Cuál es la evolución histórica que ha tenido la diversidad en el aula? Entre los años 40 y 80 del siglo pasado, había un proceso de exclusión de las instituciones educativas de los estudiantes con discapacidad. A los estudiantes con discapacidad lo que hacían es enviárseles a la educación especializada. Se los sacaba del sistema regular. A los estudiantes con discapacidad física, mental, psicosocial, sensorial, ¿ya? Porque tenía una visión médica el sistema educativo, es decir, una visión rehabilitadora. Entonces se establecía que aquella persona que es diferente no puede educarse en el sistema ordinario. Luego de eso, se pasó a un proceso de segregación, que es la creación de las instituciones especializadas. La existencia de educación especializada, el objetivo con el cual se creó la educación especializada, era el objetivo de que tenías que garantizar el derecho a educación, pero tenía que ser separado del resto de estudiantes, del resto de la educación ordinaria. En los años 80 hasta el 2008, el paradigma que guió el abordaje de la evolución en el aula fue la integración, que es de lo que hablaba la compañera. Es decir, una inserción, un encrustamiento de los estudiantes en las aulas. Es decir, lo importante era que esté en el aula. No importaba si es que podía aprender o no. No importaba sus características individuales, ¿ya? Sino que tenía que estar en el aula adaptándose al sistema normativo. Entonces, ese es el modelo que se entendía como integración. Pero a partir de la Constitución del 2008 y de la aprobación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, se establece en el Ecuador el modelo de la educación inclusiva, es decir, una reforma sistémica que signifique abordar a la diversidad mediante el respeto y la aceptación de las diferencias que existen en el aula, y para lo cual se tiene que diseñar un sistema en el cual la institución se adapte a las necesidades y características de los estudiantes. Ese es el proceso de evolución que ha tenido el tratamiento de las diversidades en el sistema educativo ecuatoriano. Entonces, la integración establece de que el estudiante tiene que adaptarse a los requisitos de la escuela. Es decir, el problema es el estudiante, no es la institución. Es el estudiante el que no conoce la cultura nuestra, es el estudiante el que no conoce nuestro lenguaje. En España es el sudaca, ¿ya? El que viene a nuestro país y que tiene que aprender a acoplarse y a vivir como español, ¿ya?
Y entonces, la presencia física de ese estudiante es eso, es una integración física del estudiante sin mayores cambios profundos. Ustedes tenían, yo recuerdo en la escuela, en el colegio, teníamos estudiantes con discapacidad física que tenían que subir las gradas. Las dos gradas teníamos que ayudarles a subir. A estudiantes que habían sufrido poliomielitis, teníamos que ayudarles a subir las gradas en el Montúfar para que puedan ir al pabellón superior, porque claro, ellos tenían que adaptarse a la estructura física. La inclusión, en cambio, significa que la escuela tiene que transformarse para responder a la diversidad. Y eso es que se tiene que determinar entonces cuáles son las barreras físicas, pedagógicas, actitudinales que impiden la inclusión de los estudiantes y desarrollar todo su potencial en el aula. Y esto significa entonces modificaciones en contenidos, métodos y estructuras para garantizar el aprendizaje equitativo y participativo. Es decir, la educación inclusiva significa un cuestionamiento a la estructura tradicional de la educación. Significa un cuestionamiento a la política pública, al currículo nacional, a las metodologías, a la planificación, a la didáctica en el aula. ¿Cuáles son entonces los pilares de la educación inclusiva? Este proceso que está garantizado para eliminar las barreras y garantizar la participación de los estudiantes en igualdad de condiciones tiene cuatro pilares. La equidad, que significa asegurar el acceso, la permanencia y la promoción, para lo cual se tienen que implementar medidas de acción afirmativa y la nivelación de oportunidades. La participación, que es entonces la necesidad de crear entornos comunitarios seguros, donde los estudiantes puedan expresar su identidad y se sientan valorados, no excluidos. Porque si yo tengo que incrustarme en la educación, yo no voy a sentirme valorado, porque me están haciendo renunciar a mi cultura, a mi identidad y a las condiciones que me hacen un ser distinto, diferente y digno. Nosotros tenemos que partir siempre de una visión, compañeros y compañeras docentes, que es la dignidad. Los estudiantes, como los docentes, son seres humanos y por ende son personas que tienen dignidad. La dignidad desde el concepto kantiano es que un ser humano no puede ser instrumentalizado por otro ser humano. Pero al momento en que a los docentes no se nos evalúa de acuerdo a nuestras características, cuando el docente no se analiza tampoco las particularidades. Ya, yo conozco casos de docentes que teniendo problemas, enfermedades y todo, a pretexto de que son docentes. Voy a ponerles un ejemplo. Hay casos de docentes que tienen artritis, reumatoides ya desarrolladas, pero como son docentes les mandan a primer año de básica. Y entonces el distrito, el rector, talento humano, se olvidan que esa enfermedad afecta a las articulaciones y por ende ese docente no puede desarrollar las actividades que le toca desarrollar en primero de básica. Y entonces, al hacer ese tema, a pretexto de que tú eres docente, entonces entra a dar primero de básica porque tú tienes el nombramiento de primero a octavo, termina afectando la salud de ese docente. Y entonces, ¿qué significa? Termina siendo afectada su dignidad, porque no está siendo reconocida su particularidad de salud. Y lo que están entonces es ubicándole a ese docente como que es un instrumento. Entonces, no importa su condición de salud, lo importante es que va a ir de clases. El tercer pilar es la no discriminación, es decir, la prohibición absoluta de exclusión o trato diferente basado en capacidades.
Cuando hablo de trato diferente, hablamos de un trato diferente discriminatorio, ¿ya? Principalmente basado en sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales o culturales. Y el tercer principio es entonces la accesibilidad universal, que es el derecho de acceder en igualdad a entornos físicos, de información y cognitivos. Este elemento está desarrollado de mejor manera en el Acuerdo Ministerial Mineduc 2025-00028-A, que debe estar ya siendo aplicado en la educación en el régimen Costa y que se aplicará plenamente en el régimen Sierra a partir del mes de septiembre. Y lo digo esto porque el día de mañana vamos a hablar de ese acuerdo, que es el famoso Plan de Ambientación para la Inclusión, el PAI. Entonces, la educación inclusiva es el sistema que permite el acceso, permanencia y el aprendizaje de los estudiantes, eliminando barreras e implementando recursos metodológicos, normativos, técnicos y tecnológicos. Pero la educación inclusiva es lo macro, ¿ya? Es la política pública. Lo que los docentes realizamos en el aula es un proceso de inclusión educativa, que es entonces la respuesta que damos en el aula a la diversidad. Es decir, es los cambios metodológicos, los cambios en la didáctica que los docentes tenemos que dar para garantizar los derechos de nuestros estudiantes. Entonces son dos temas distintos. Una cosa es educación inclusiva, que es la política general que rige a todo el sistema y está en el sistema macro, y la otra es la inclusión educativa, que es la responsabilidad del docente porque es en el aula en la cual se tiene que desarrollar las respuestas que damos como profesionales de la educación a la diversidad que existe en el entorno educativo del aula. No sé si existe alguna pregunta, alguna inquietud en estas partes conceptuales, estimados docentes. Narcisa. Buenas noches. Buenas noches, doctor José. No, yo le agradezco por este tema, es muy importante. Yo soy docente de multidiscapacidad, trabajo en educación especializada y todo lo que usted dice estoy cumpliendo y me favorece este curso de diplomado porque he aplicado lo que aquí he aprendido y estoy aplicando. Les quedo muy agradecidos a ustedes. Con eso he podido trabajar y defenderme. Es todo lo que usted acaba de mencionar y decir es muy cierto y a veces desconocemos nuestros derechos y no nos podemos defender. Entonces, ahora con este curso nos ha abierto los ojos para podernos defendernos y seguir continuando en el proceso educativo. Yo trabajo con los niños de multidiscapacidad con la básica y bachillerato. Son unos jóvenes con mentalidad de niños diferentes. Y es muy Depende de la importante que el discapacidad. docente tenemos que tener conocimiento de todo esto, lo que usted nos está explicando. Y también, sino que yo quería preguntarle a usted, doctor, yo a veces les digo a las autoridades que a veces yo recibo las órdenes, pero yo les digo que por favor me pasen por escrito. Yo estoy dispuesta a trabajar lo que ustedes me soliciten, pero me pasen por escrito. Pero yo no entiendo por qué es el miedo de no pasar por escrito. Eso nomás quería decirle gracias. El que no le gusta mandar por escrito las órdenes es porque sabe que las órdenes son ilegales.
Gracias. Normalmente la persona que no tiene sustento para garantizar una orden tiene miedo a darlo por escrito, porque solamente la disposición escrita es la que podemos apelar. Por eso es que a veces bueno, no tiene que ver con este tema, pero un tips. Por ejemplo, nos hacen un cambio interno y nosotros no les firmamos, pero está dado el cambio. Entonces yo les digo a mis clientes, les digo, ¿y por qué no coge y firma? Pero es que significa que estoy aceptando. Póngale, no acepto, pero necesito que firme, porque la única forma de apelar la decisión ilegal es teniendo la decisión por escrito para poder apelarla. Si usted no recibe la decisión por escrito, ¿yo cómo apelo? Entonces, uno hay que pedir las decisiones por escrito. Y obviamente, quien emite una decisión verbal y le pides que sea por escrito, sabe la implicación que significa entregar la decisión por escrito. Jimmy, Eh, abogado, mira, sí, una vez un estudiante se llevó, dice por error, un celular. Yo tenía una cita médica en Quito y llego y me dicen que yo haga el reporte de que el estudiante se había llevado el teléfono como tutor. Pero le puedo decir colega, de pronto, sí, porque no hay también soy problema, abogado. como quieras tratarme, no me hago problemas, no soy de los Ya, que dicen que tengan que decirme PhD, magíster, si no me molesto, no, no, trátame como sea. de pronto ya. No, Entonces no. yo le hice de la siguiente manera. Sí, por pedido del señor vicerrector, me informa el señor inspector que debo hacer un informe en el cual, a pesar de que no estaba presente, se me obliga a hacer un informe de un estudiante que supuestamente se llevaba un teléfono. En ningún momento yo vi, en ningún momento estaba presente porque tengo certificado médico adjunto al escrito. Por lo tanto, en vista de que no vi, simplemente yo informo lo que me obligaron a hacer. No me lo firmaron. ¿Por qué? Obvio que no te, obvio que no te No van me a lo firmar. firmaron porque al fin y al cabo estaba incriminándolos también a ellos porque ellos me estaban obligando. El ¿Sí? asunto es que ellos Y debían haber levantado el hecho. Pero lo que pasa es que esperaron que yo llegara de Quito para que yo haga el informe. Entonces, Claro, a lo menos yo siempre le digo a mis compañeros, vean, lean, lean, aprendan. Pero honestamente, al maestro no le gusta aprender. Sí, no le gusta leer. A pesar que nos obligan a leer, pero no nos gusta leer, en la mayoría eso de los es, casos. Entonces no se informa. Y ese es uno de eso los es verdad. problemas que tiene la Las educación. mamás saben los acuerdos ministeriales y los profesores no saben. Bueno, en cierta forma sí, sí. Claro. Te voy Bueno, a ese, contar una cosa así rápidamente para todos. Yo soy presidente de una asociación de personas autistas y a veces las mamás me llaman y me dicen, doctor, dígame en qué artículo está esto. ¿Por qué? Porque el profesor no ha cumplido esto. Pero y de seguro el profesor no sabía que estaba incumpliendo un artículo de una norma. Pero la mamá sabía que no estaba cumpliendo. Lo único que necesitaba es que le dé el texto para decirle que no estaba cumpliendo. Y ese es un problema que tenemos los docentes. No estudiamos los acuerdos ministeriales. Yo tengo clientes que los he llegado a considerar y apreciarle como amigos míos y amigas mías. Y claro, gran parte de las cosas por las cuales llegaron a donde mí no hubieran llegado si hubieran leído los acuerdos ministeriales. Ahora, ¿por qué se da estos cambios, estos temas de la educación inclusiva, de la integración, de la segregación y todo eso? Porque a nivel del mundo hubo un cambio en la forma de concebir las discapacidades. En la antigüedad existía un modelo de presidencia, de presidencia. ¿Qué significa? Que entonces la discapacidad era atribuida a que era un castigo divino, a que era porque el... Incluso yo vi un video recién en Paltas, donde el cura le manda a votar a un joven, a un señor que tiene una discapacidad mental, y le manda sacando con la policía porque decía que estaba
que era enviado del demonio, pero era era un adulto que tenía una discapacidad mental severa, un hombre que vivía en la calle y que, claro, confundido ingresó a la iglesia y claro, estaba enajenado. Entonces lo que hizo el cura en esta comunidad fue, en lugar de comprender su condición, fue ordenar que lo saquen y diciendo de que era un enviado del demonio que quería hacer fracasar su misa. Y es porque en la antigüedad era entendida las discapacidades como con motivos religiosos o míticos. Las personas con discapacidad eran consideradas innecesarias. Por eso es que habían los manicomios. Por eso es que eran botados de las casas. ¿Ya? E incluso habían políticas eugenésicas. ¿Saben qué aborto era el único aborto legalizado en el Ecuador? El aborto cuando una mujer con discapacidad mental era violada. Y era legalizado desde 1830 porque era una medida eugenésica. Porque si esa mujer con discapacidad mental era violada y quedó embarazada, se creía que su hijo iba a tener esa misma condición y entonces había que abortar. Ese es el doble rasero con el cual a veces se legisla. La norma permitía el aborto en esas condiciones. En el siglo XX, a inicios del siglo XX, este modelo de prescindencia, es cambiado por el modelo médico rehabilitador. Y se establece entonces que la discapacidad tiene connotaciones biológicas y científicas. Por ende, la persona tiene un déficit y al tener un déficit debe ser curado, reparado o normalizado para que pueda encajar en la sociedad y entonces se crean las escuelas especializadas, se establecen los sitios para que vayan las personas con discapacidad a ser curadas, entre comillas, a conocer una profesión, a que aprendan corte y confección, a que aprendan a hacer artesanías, para que puedan encajar en la sociedad. Pero a partir del 2006, en el mundo se asume el modelo social y de derechos humanos, que establece que la discapacidad es una construcción social, porque la discapacidad no está en la persona, está en las barreras sociales. No es que la persona que está en silla de ruedas tiene una discapacidad porque está en la silla de ruedas. La persona que está en la silla de ruedas tiene una discapacidad porque no hay ascensores, porque no hay rampas, porque hay gradas. Y entonces, ese joven con discapacidad física que está en una silla de ruedas no podrá subir desde la cancha del Colegio Mejía a la inspección, porque las gradas del Colegio Mejía, igual que en el Montúfar, no hay rampas ni formas de que lleguen esas personas y tienen entonces que ser atendidas en el patio. Entonces, la discapacidad no está en la persona, porque es su característica, es su condición que hace que ellos estén en una silla de ruedas. Pero él no puede ejercer el derecho que el resto que el resto de personas lo hacen, porque es el entorno el que no le permite movilizarse. Porque parqueamos en las veredas, porque tenemos obstáculos físicos. Y entonces, la discapacidad surge en la interacción entre las deficiencias o las características propias de un grupo humano con las barreras del entorno, que son en última instancia las que evitan su participación plena y efectiva. Entonces, mientras el modelo médico pone el foco o el énfasis en el individuo y en su deficiencia anatómica o fisiológica, ¿ya?
El modelo social, en cambio, establece que es el entorno el que genera la discapacidad y por ende el entorno tiene que ser diseñado de manera diversa. Mientras el foco principal en el modelo médico es la persona, en el modelo social es el entorno, porque es el entorno el que al ser diseñado de manera única, no recoge las distintas diversidades que puede enfrentar ese entorno. Entonces, en el modelo médico, el problema está en el estudiante. En el modelo social, el problema está en las barreras que existen en la escuela y en la sociedad. En el modelo médico, el problema está en que ese estudiante está en silla de ruedas. En el modelo social, el problema está en que esa escuela no tiene rampas ni ascensores para que el estudiante pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto. La solución que propone entonces el modelo médico es curar, rehabilitar o adaptar a la fuerza a la persona. Y ahí viene lo que yo les contaba, el que los alumnos le ayudan al compañero a subir al segundo piso para que vaya a su curso. En el modelo social, entonces se establece la necesidad de un cambio cultural y de generar políticas de diseño universal que garanticen la accesibilidad, la permanencia y el reconocimiento de los derechos. Este modelo social tiene un mandato legal en el Ecuador, no solamente por un tema de cambio de forma de ver la educación, porque no puede haber educación democrática si no hay una educación inclusiva. Y no puede haber educación inclusiva si no hay una educación democrática. Entonces, esa pedagogía del amor y la esperanza de la que nos habla Paulo Freire no puede desarrollarse si no tenemos una visión inclusiva y de respeto a la diversidad que existe en nuestra aula. Esa protección a la diversidad tiene un mandato normativo que tenemos que cumplir. Está en la Constitución, está en la LOI y en su reglamento, está en la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad y está entonces en los acuerdos ministeriales y en los códigos de convivencia. Entonces existe toda una estructura legal, una estructura normativa, existe un sistema de protección que tenemos que conocerlo y entenderlo para que no caigamos en procesos de negligencia por desconocimientos u omisiones conscientes o inconscientes que puedan darse. ¿Ya? Según la normativa ecuatoriana, existen entonces dos tipos de necesidades educativas específicas. Las unas, las que son asociadas a la discapacidad, que es como nace. Cuando hablamos de necesidades educativas específicas, nace inicialmente con la visión de aquellas necesidades que requiere la persona con discapacidad. Pero el desarrollo de la sociedad va viendo que existen otras necesidades, que hay grupos sociales, hay grupos de estudiantes que no tienen discapacidades, pero que sus condiciones hacen que requieran una protección por el grado de vulnerabilidad que tienen. Entonces existen dos tipos de necesidades educativas. Las asociadas a la discapacidad, ¿ya? Que tiene que ver con, por ejemplo, la discapacidad sensorial, la discapacidad física, la discapacidad intelectual, la psicosocial y las multidiscapacidades. ¿Ya? Cuando hablamos de educación sensorial, hablamos de las discapacidades ligadas a lo visual y a lo auditivo. ¿Qué es lo que se requiere? Adaptación en comunicación e información. Cuando hablamos de discapacidad física, hablamos de movilidad limitada, que requieren accesibilidad física y adaptaciones materiales.
Si hablamos de discapacidad intelectual, significa que existen retos en el procesamiento cognitivo. Por ende, se debe generar ajustes al currículo, a la planificación y a la evaluación. Si hablamos de discapacidad psicosocial, hablamos de procesamientos de información diferente y entonces requiere apoyos socioemocionales, conductuales y de predictibilidad para poder procesar de manera diferente la información como la reciben ellos. Y cuando hablamos de multidiscapacidad, hablamos de la presencia de dos o más discapacidades simultáneas. Cuando hablamos, por ejemplo, de necesidades educativas no asociadas a la discapacidad, hablamos, por ejemplo, de dificultades específicas del aprendizaje, dislexia, disgrafía, discalculia. O hablamos de excepcionalidades, por ejemplo, altas capacidades o sobredotación. Puede haber casos en los cuales tú tienes un estudiante con autismo y altas capacidades o autismo y déficit de atención. Y en cambio también hablamos de los dos estudiantes con vulnerabilidades, que tienen que ver con los contextos sociales, personas privadas de la libertad, hijos de personas privadas de la libertad, migrantes, estudiantes con enfermedades catastróficas, estudiantes, mujeres, adolescentes que han sido violadas y están embarazadas. Entonces, existe esta variedad que se da en el aula, esta diversidad. Por eso es que cuando hablamos del aula, especialmente la educación pública, nos vamos a dar cuenta que nuestra aula tiene varias necesidades educativas específicas, que no todas están ligadas a la discapacidad, porque tenemos alumnos en unos años más, en otros años menos, con altos niveles de vulnerabilidad y que tienen que ser tomadas en cuenta para el proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé si hasta ahí hay alguna inquietud, está claro, algún tema que me puedan señalar, mis estimados. Ángel López. Abogado, buenas noches. En base a lo que usted hace su exposición, cuando un estudiante, el estudiante, su mamá, su papá está pasando por un cuadro clínico delicado, eso torna vulnerable al estudiante y hay que aplicar ciertos ajustes. Claro, porque por ejemplo, si sabes que la mamá es madre, él solo tiene madre y la madre está en el hospital, tú vas a entender que es posible que decaiga en la evaluación, que requiere apoyos emocionales, porque obviamente si su madre está en el hospital, va a tener una afectación emocional. Y entendiendo también vas a comprender que es posible que muchas de las tareas no te haga. Y que el que esté viniendo a clases ya en esas condiciones ya es un gran esfuerzo. Entonces, no es que necesitas una gran investigación científica para ver, no, o sea, tú ya conoces la condición. Yo a veces cuando me dicen, doctor, ¿y qué hacemos con los ajustes razonables? No entiendo, vean, ¿qué hace el profesor cuando tiene un estudiante que se comienza a mover en el aula y que no atiende? Venga, siéntese acá adelante. No necesita informe psicopedagógico para saber que ese estudiante que tiene hiperactividad necesita tenerlo al lado. Que el estudiante fuerza la vista y está sin lentes y fuerza la vista. ¿Qué hago? Lo siento adelante. No necesité que me traigan un informe indicando que el señor tiene astigmatismo y yo veo que tiene esa dificultad y lo traigo aquí adelante. Entonces, ¿por qué? Porque yo entiendo la diversidad que está en el aula. Comprendo que en mi aula hay distintas personas y que necesito darle una respuesta a esa diversidad para que no haya un discrimen en el aula. Cuando no actúo así y hago sentir la diferencia, es cuando hay bullying, es cuando hay acoso escolar, es cuando hay violencia.
Edgar Fernández y luego Yajaira Intiago. Abogado, compañero, una excelente noche. Eh, en base a todo lo que hemos estado aprendiendo y aclarando situaciones legales dentro del ámbito educacional, me parecería muy bien que de pronto sacaran un proyecto durante todo este tiempo de las inquietudes, de las necesidades en las diferentes partes de la educación ecuatoriana, y como la UNE participa en la mesa de diálogo en la Asamblea Nacional como en lo que es educación, pues sería bueno que llevara todas estas pautas, como por ejemplo, justamente este tema de aquí es importante y la vez pasada yo traté algo sobre el asunto, pero bueno, es que debería de haber como una regla general que en cada institución debería de haber un profesor que tenga, por ejemplo, especializado en ese tipo de cómo es de estudiante para que ayude a los demás maestros allí. Yo sé que todos podemos tener como es la convicción, la predisposición de hacerlo, pero un profesional que esté especializado en eso nos ayudaría mucho. Uno. Dos. En la cuestión, bueno, las normas están escritas, las leyes están escritas y son para aplicarlas, pero no estaría de más en esa mesa de diálogo la sugerencia, por ejemplo, de los permisos que tienen los docentes, porque ya la mayoría tiene su edad, permisos como es en el IES. No puede ser posible que un docente que trabaja, por ejemplo, en la zona rural, como por ejemplo yo, que tengo el cantón más cerca, 3 horas de viaje, pueda regresar en 2 horas y hacerse atender. O sea, debería haber esa flexibilidad, esa consideración. Y otra cosa, usted, por ejemplo, como director de la escuela, le coinciden que 3, 4 maestros de grado le tienen una cita médica ahí, ¿cómo se las ve? ¿Cómo se hace ahí con esos grados? Entonces, y otra cosa, por ejemplo, hablando también de los estudiantes, yo sé que hay unos con necesidades especiales y hay otros, como usted lo dijo hace un momento, que salen con súper dotaciones, o sea, de pronto tienen problemas es en comportamiento. Yo le hablo porque tengo un sobrino aquí y él ha estado en instituciones incluso hasta privadas, pero debería de haber, como quien dice, un organismo que se encargue de este tipo de estudiantes aquí en el Ecuador. Yo sé que hay en México, que hay en como es en Argentina, en Estados Unidos, donde cuando notan este tipo de estudiantes que no encajan en la educación normal, porque si él debería estar en octavo año, él es las materias como que no es nada, lo ponen a ver materias de bachillerato y él ahí resuelve, pero las instituciones se quedan hasta ahí nomás. Se ha tratado de buscar lugares donde a ese tipo de estudiantes con esa capacidad de superdotadas, podríamos decir que haya un organismo donde ellos se puedan direccionar. Esa es mi opinión, abogado y compañero. Gracias por su atención. A ver, Yajaira Intiago. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Pues primero quería agradecer, como ya me antecedieron mis compañeros, estos espacios que cada día nos van fortaleciendo y nos van fomentando más el conocimiento, pero sobre todo para trabajar con los niños con necesidades. Doctor, yo escuchaba usted que hablaba, por decir, de los espacios físicos en las instituciones, que en su mayoría pues ya lo están diseñando para la inclusión, pero justamente teníamos en nuestra institución una charla con el DS y yo le decía que no pueden también olvidarse o cuál sería que ellos desde que están como en la parte del DS más cerca al gobierno, sino también en estos espacios que le ayuden a regularse al niño cuando están en crisis. Hoy la No sé si norma les me... obliga. Hoy la norma les obliga a tener zonas de regulación sensorial. Porque yo les decía, en mi institución tenemos estudiantes así que le dan crisis seguida. Entonces también nosotros como docentes queremos
O sea, que también se nos entienda que no es que no deseamos atender al niño, pero es que tenemos, aparte del niño, tenemos otros estudiantes más a quien debemos atender. Entonces, sáquelo un ratito al patio. Entonces, ¿dónde está también dentro de una ley ese apoyo? Nosotros tenemos una compañera que es apoyo a la inclusión. Creo que esos compañeros que son especializados para esta parte metodológica deben de estar ahí muy cerca. Más sin embargo, o sea, todos nos cargan al docente. Yo como maestra y como tía de un sobrino autista, ahora entiendo más de cerca y eso me ha ayudado a mí a ser empática y a entender más la situación y la necesidad. Entonces, ¿a quién se podría, a los entes superiores, que así como nos envían a los estudiantes con necesidades educativas con autismo, también que implementen estos espacios de regulación, implementen, como decía el compañero que me antecedió también, profesionales que nos ayuden, porque si hablamos de derecho, también yo he leído que todos los niños necesitan estar en un espacio armónico y los otros niños que me quedan en el grado, pues también necesitan esta atención del docente y también el espacio armónico, porque tenemos unos niños que se le dan crisis muy fuertes, doctor, y a veces vienen con agresividad y uno tiene que estar atento. Entonces, no es que no queramos atender estos casos, sino es que a veces se nos vuelve muy complejo y nos desesperan y nos preocupan. Y bueno, y como docente creo que también vemos esa gran necesidad. Eso, doctor, no sé si desde su Fundación APADA, pues, hace ahí una fuerza para que las instituciones educativas tengan estos espacios de regular a los chicos con autismo. O sea, la norma les obliga. O sea, si es que no tienen y hay una crisis, la institución va a ser, la autoridad puede ser sancionada. ¿Ya? Es clarísimo. O sea, el PAI establece que para septiembre la institución debería analizar la existencia del PAI. Ahora, a propósito de lo que dice Yajaira, eh, sí conocen ustedes lo que es un iceberg, ¿no? Ya. Todos conocemos lo que es un iceberg. Ustedes en el aula solo ven esto, la conducta. Lo que hay que buscar entre profesores, profesionales, los profesores, la familia y los terapistas es la parte de abajo. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que causa la conducta? No es que el estudiante autista es agresivo. El estudiante autista está teniendo una crisis de sensorial porque algo en su entorno que no se ve a simple vista está generando esto. Entonces, por eso es que el abordaje tiene que ser multiprofesional. Porque mientras ustedes no encuentren qué es lo que genera esto, ustedes van a seguir viendo solo esto. María Mercedes. Doctor, muy buenas noches compañeros. Por favor, yo quiero contarle un caso para que usted me dé una manito como abogado y me ayude indicando cuáles son los deberes de las compañeras del DES. Lo que acabo de decir la compañera es muy cierto. Todo el trabajo nos echan a nosotros y siempre pasan sentadas en sus oficinas y simplemente dan órdenes y punto. En este caso le voy a comentar, yo ingresé a la institución, soy nueva, pero hubo un caso que un niño que tenía un problema, que se volvía agresivo, no hacía, más que todo como por el cambio de docente, el niño se volvió más agresivo conmigo. Y cuando yo le fui a comunicar esto a la señora, a la compañera del DC, me dijo que yo tenía que tener métodos para al niño educarlo y que sí, que eso es muy poco para mí porque poco a poco me voy a dar cuenta que
el niño se va a volver más agresivo y que lo que ha hecho es poco, que poco a poco tengo que aguantarme mordidas, patadas del niño y que yo tengo simplemente que aguantarme eso. Un caso. El otro caso de la niña, cuando yo le dije, vea, mi hija, trabaje, me dijo, se levanta agresiva y me dice, no me exija, profesora, porque ahorita me voy donde se refería, no le quiero decir el nombre, se refería donde la docente del DESI y dice, me voy donde ella y le cuento que usted me quiere obligar a trabajar, porque ella me ha dicho que cuando alguna maestra me grite o me quiera obligar a trabajar, me vaya a contarle a ella. Si yo no quiero trabajar, usted no me va a obligar. Y son niños pequeños, son niños de segundo de básica. Entonces vino la docente molesta a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los niños? Le digo, pasa que la niña no quiere trabajar. Entonces le tuve que decir así. Y después cogió y muy molesta me llamó con la señora directora y siendo primeriza me hizo firmar un documento que yo, o sea, no le tengo paciencia a los niños. Recién llegada de 15 días, ¿verdad? Y le comento hacia público esta situación que me sucedió y, y me dijo que tengo que estar cuando el niño salga con el niño. Y cuando me tocó estar con el niño buscando lo que se me escapó, llegó al aula y encontró a los niños solos, pero era porque estaba buscando al niño que se me perdió. Y me dijo que no debería dejar abandonando el aula. Y aparte de eso me dijo que Está tengo que, pagando piso la novatada usted, mi estimada. verá, escúcheme, doctor, sí creo. Que el tema es de que, mi estimada, el asunto es fácil. O sea, hemos dicho cuántas veces. Si hay problemas conductuales, manden por correo. O sea, el tema es que usted, todo lo que me acaba de decir no debe tener por escrito nada. No, o sea, Por eso. lo que sí tengo firmado ya O sea, ahí, usted no debe, el tema radica en que si tiene problemas conductuales, usted no ha reportado. ¿Ya? Usted no ha de haber ya. solicitado el informe psicopedagógico del estudiante que se le escapó. No, sí, sí me dejó, pero después de lo que ya pasó toda esta Por situación que se eso. escapó, vino, me Pero el dejó, dice, asunto es que usted no pidió al inicio. no, sinceramente se me Por escapó, eso, no. entonces la culpa no es ni del DC, ni del niño, ni de la alumna que está en segundo de básica y que ya le, y que ya le, y ya vio de qué pata cojea. O sea, Entonces, no es que, doctor, escúcheme, por favor, verá, es que yo, ya cuando el niño se escapó, ella vino y me dijo, aquí están los informes de los niños para que lea del problema que tienen. Y cuando usted dijo ya, cuando faltando unas 3 semanas para que vayan a dar exámenes los niños, usted me pasa un informe por escrito de los 3 niños. Yo lo que quiero saber, doctor, de una manera muy respetuosa, que usted sabe esta situación, y hacerle una pregunta, ¿no es el deber de ella no, como psicóloga? no, No, ya, si es que no es el deber de ella, no es del me deber de ella, disculpa, porque el me disculpa sistema de con... discapacidades no tiene nada que ver el DC. Es la Ya, relación suya con la vicerrectora, con la docente de apoyo en inclusión y con la UDAI. ya, o sea, yo tengo que hacer los Usted informes tiene todos que los presentar el informe por escrito a la vicerrectora, porque es un tema pedagógico. No es un ya que tema, me mande no es ella, un me tema de dice, violencia. El que el muchacho se le traiga en clases porque no logra controlar en el aula, es un tema pedagógico y conductual del aula. Eso tiene que ser tratado con el vicerrectorado y la inspección. El DS no tiene nada que ver ahí. ya, es que ahí no hay inspección, en la institución no hay inspección. Por eso, pero So, es el vicerrectorado, porque es un tema pedagógico. El asunto ya, es que hay que aprender a diferenciar, compañeros, los dos sistemas que a veces confluyen porque hay garantías de derechos, pero que son temas distintos. El sistema de protección de las personas con discapacidad o el sistema que establece el sistema respecto a las necesidades educativas específicas es el sistema en donde usted, como docente, tiene relación directa con el vicerrectorado y con las UDAIs y con los docentes de apoyo a la inclusión. ya, doctor. Pero, Cuando y hay son temas de violencia o son temas de temas de vulnerabilidad o temas que tienen que ver con protección de derechos, usted va
al DC. Son Ya, cosas totalmente distintas. Entonces, ese es un tema. Segundo, si yo llego a un colegio, lo primero que hago es que me informen, que me presenten por escrito los informes psicopedagógicos, ¿ya? Y cualquier otro instrumento, informe o diagnóstico que haya para poder diseñar mi clase. ya, O sea, por eso le digo, la que cometió el error es usted, porque usted llega a clases, le cambian o por lo que sea, llega a clases, pero usted no ha pedido nada. Entonces, luego de que le pasa lo que le pasa, llegan y le dicen, toma, aquí está el papel. Cuando usted tenía la obligación, es más o menos como cuando uno es servidor público. Cuando a ya, mí me nombran director de una área, yo llego y pido por escrito, denme el informe de labores del anterior, denme el informe de los archivos del anterior. Necesito que me entreguen los informes de los bienes del anterior. ¿Por qué? Porque yo voy a asumir esa información. Entonces, si se pierden los bienes y yo no pedí, van a decirme que me entregaron los bienes. Y no tengo con qué forma decir nunca me entregaron. Si ya, pasa algo con un proceso contractual y yo nunca pedí el informe, van a decirme si yo le informé a usted y usted nunca hizo. Lo mismo pasa en el aula. Si usted llega de nueva, porque le han trasladado, le han cambiado, ganó el concurso, lo que sea, usted lo primero que tiene que hacer es pedir la información de las personas con las que va a enfrentar usted el tema. Porque usted no pasó agosto ni septiembre, bueno, si es la sierra, usted no pasó ni el mes de agosto ni el mes de septiembre, que es el momento de evaluación. claro, Entonces a usted le trasladan en medio del año lectivo. Entonces, claro, primero usted tiene que entender que va a haber una desregulación porque hubo un cambio de profesora. Entonces, claro, yo tengo que entender que va a haber una desregulación porque mi experiencia profesional me demuestra, porque mi conocimiento como docente me demuestra que las personas, todos los seres humanos, nos demoramos en adaptarnos. Entonces, hasta que se adapten los estudiantes a mí, va a haber problemas en el aula. Entonces, yo necesito pedir los informes y todo para yo protegerme respecto a lo que puede pasar en el aula hasta que se adapten los padres de familia, los estudiantes, incluso las propias autoridades de mi nueva presencia. ya, doctor. Y gracias, en verdad fue mi error. O sea, Otra cosa, pero ya, doctor, por verá. ejemplo, ahora, antes de pasar a una parte, por ejemplo, hay cosas como estas, por ejemplo. Esta es una evaluación de un estudiante con trastorno de hiperactividad. Ya. Ya. ¿Cuál creen que es el ajuste razonable que debería hacerse ahí? Y ojo, que si miran las multiplicaciones, los resultados están bien, ¿no? Por si acaso. El orden, a ver, Ajá. el orden, Por Utilizar eso, los órdenes. con esto resuelves el ajuste razonable. La ubicación espacial. Claro, en lugar de ponerle cero, en lugar de ponerle cero porque no tiene ubicación, le ubicas. Esos son los ajustes razonables. ya, Eso es un ajuste razonable para un estudiante TDAH de una evaluación en matemáticas. ya, doctor. Y ahora la otra pregunta de lo que, o sea, la compañera del DS, ¿está en lo correcto decirle al niño, a la niña, que simplemente cuando no quiere trabajar no Habrá vayan que a ver si es comprar? que le dijo, mi estimada. Lo que me doy cuenta es que esa niña es muy inteligente porque le pone a usted a creer que el otro adulto le ha dicho eso. No, yo hablé con ella y dice Por que sí eso, le dije, por eso, pero lo que hay que ver es el contexto. sí O le sea, dije, siempre, sea con temas de niñez o con temas de adultos, uno hay que aprender a entender los contextos en los claro, cuales las personas hablan y dicen las cosas.
Uno de los temas cuando en el sumario uno se levanta es, se le pide al sustanciador que analice el contexto. Porque si no analiza el contexto, hay casos en los cuales sí aparece temas de violencia si no analiza el contexto que ocurre. Claro. O sea, por ejemplo, usted sale corriendo a ver a la guagua y deja botando el curso y hubo trompones ese momento. Si no analiza el contexto, ¿qué voy a decir? Hubo negligencia. Entonces, también uno tiene que analizar el contexto. O sea, uno no puede tomar así la señora del DS le dijo, sí, yo le dije, porque también ha estado sobrada y le ha dicho eso. ¿Ya? Entonces, uno tiene que entender el contexto. Porque usted tiene que cumplir obligaciones y el DS tiene que cumplir obligaciones. Usted tiene que evaluar y calificar las evaluaciones. ¿Ya? Y si Ya, hay problemas de evaluaciones, tiene que llamar a los representantes, porque usted es tutora del aula. Y si no llega el representante una vez, dos veces, tres veces, entonces ahí sí notifica al DC. Y dice, yo llamé al representante y no vino. ya. Entonces, el tema de que lo diga o no lo diga, o sea, vea mi estimada, si usted va a estar pensando en que le ha dicho o no, el DC va a pasar sufriendo todo el año lectivo. No Usted soy tiene para que cumplir lo que a usted le corresponde cumplir. no, doctor, yo no sé para estar de sufrir por otros, sinceramente, no soy Por eso. sufridora, doctor. Bueno, Porque como usted, estuvo Ana Mosquera, estaba pidiendo la palabra. Buenas noches, abogado, pero ya me desanimé. Bueno, no me desanimé, estaba esperando nada más. Eh, con respecto a los niños autistas, como yo en el módulo anterior dije, en un solo grado yo tengo 5 niños autistas y trabajo con ellos. ¿Qué es lo que yo hice? Lo que ya volví, le digo, les vuelvo a repetir. No digo hagan silencio por los niños para que no se me pongan a llorar. Digo que a mí me duele la cabeza cuando ustedes gritan mucho. Por favor, baje la voz. Hasta el día de hoy, no sé mañana qué pase, me ha ido bien este año lectivo con ese grado. No hablo de los otros, porque en los otros, en algunos no tengo, en otros, bueno, en ese grado son los únicos que tengo 5 niños autistas. Obviamente yo soy docente de inglés, solamente voy 3 horas a la semana en ese grado, pero como les comenté y que les sirva para los demás, los compañeros del DC no ayudan, uno mismo tiene que ayudarse. Y yo pedí ayuda a un amigo psiquiatra que tengo, él me ayudó a que yo les diga, o sea, él me dijo, diles a los niños que a ti te duele la cabeza. No digas que no griten porque si no los niños se va a volver un caos del grado con 5. Entonces, no sé por qué se estresan tanto eh, con los niños. A los niños hay que saberles querer, pero también hay que ponerles límites. En dentro del aula me refiero, porque no soy mamá de ellos, soy solo la profesora de inglés. Entonces, hay un niño de los 5 que le gusta gritar, pero tiene unos pulmones mejores que los míos. Entonces, lo que le digo, si tú gritas, yo grito. A ver cuál de los dos gana. Obviamente yo nunca he gritado, por favor, por si acaso. Pero esa es una de las advertencias cuando el niño quiere gritar. Y es uno de los niños que se escapa y el colegio que es tan grande, la otra vez le fueron a traer de 2 cuadras de la calle, que se había salido. Entonces ahora, ¿qué es lo que yo hago para enviarles al baño? Que cada rato quieren ir al baño. Le envío con un compañerito con el que mejor se lleva y le digo, tú le llevas, tú le traes. No le dejas que venga solo, ni tú tampoco te vienes solo. Cosas como esas, no he tenido ningún inconveniente en ese grado, porque ese es el grado que más miedo tuve yo cuando recién me dieron. Entonces, a la final los niños, que el porcentaje, el grado, como sea de autismo que tengan, todos estamos preparados para la vida también. Y a los niños hay que prepararles para la vida. No puede exigirle al niño que no le gusta matemáticas que resuelva un problema matemático rapidito y excelente. El niño autista que digo que yo tengo, el que le encanta gritar, pero que yo no le dejo porque yo le digo que yo voy a gritar, habla perfectamente el inglés conmigo cuando le voy enseñando.
No pronuncia palabras de literatura o de matemáticas, nada. No le gusta, no entiende. Pero conmigo habla en inglés. Y habla más que todos los demás en inglés. Entonces, mire, el niño tiene bastante capacidad para captar el inglés, cero capacidad para matemáticas. Tiene broncas con la docente de grado y conmigo no tengo problemas con el niño. Es que uno también como docente hay que prepararse. Hay que prepararse para todo, no solo para las personas con discapacidad. Y yo estoy dando este criterio mío en este momento que yo soy una persona con discapacidad física en un 50% y con, perdón, estoy un poco afónica. Y tengo también sí, problemas de depresión. ¿Sí? Entonces, no es que, imagínense yo con el estado que yo tengo y trabajar con niños que gritan, me voy a volver loca. Hasta el día de hoy, por lo menos sigo cuerda todavía. Entonces, eso debemos como docentes comprender y que quede algo claro. Las personas que tenemos discapacidad no necesitamos compasión, necesitamos comprensión. Yo no puedo correr igual que ustedes en una cuadra porque no puedo, pues, ya no puedo. Tiene que comprender que yo llegaré después de 10 minutos de lo que usted llegó. Pero eso no es compasión, es comprensión. Que no puedo correr, como ejemplo mío. Igual en los niños. Es lo No, mismo que pasa, por ejemplo, en este caso, ahorita que dices eso, Ana. Si yo sé que el niño tiene TDAH y no tiene tratamiento, esta es una foto de un trabajo de un niño TDAH sin tratamiento y este de un niño TDAH con tratamiento. Si yo sé que no tiene tratamiento, no le voy a evaluar la caligrafía. No le voy a evaluar la presentación del trabajo. claro, porque va a presentar con garabatos. No, ni siquiera Por letras, va eso. a presentar Lo con mismo garabatos. pasa aquí, por ejemplo. Claro. Entonces, Entonces, ¿a eso qué me refiero? A que lo que tú dices es así. O sea, un profesor de educación física no puede evaluarte a ti porque llegas tarde por tu discapacidad física. ¿Ya? Ese es un ajuste razonable en esa materia. No pueden evaluarte en esas características y tienen que buscar otra forma de evaluarte. Aquí ocurre lo mismo. así es. Y yo justamente eso, como he seguido varios cursos porque tengo discapacidad y me interesa también capacitar a otras personas en lo que es discapacidad. Siempre empiezo por lo mismo. Las personas con discapacidad no necesitamos que nos estén diciendo, ay, pobrecito, ay, pobrecita. Esa compasión no necesitamos. Necesitamos comprensión. Yo en el colegio odié las matemáticas, el que me ayudaba era mi papá para poder dar los exámenes. Era tapa para las matemáticas, valga el término. Pero era muy buena para inglés. No estudiaba inglés porque aprendía rápido. Me gustaba, pese a que no me gustan las matemáticas, los quebrados, las fracciones y bla, bla, bla. Trabajé muchos años como contadora utilizando las 4 operaciones matemáticas. Eso no quiso decir que yo no pude matemáticas, no podía las fórmulas matemáticas porque tal vez hasta no me gustaba. Pero ¿qué teníamos que hacer como estudiantes? Aprobar. ¿Con ayuda de quién? En mi caso, con ayuda de mi papá. Y en esos días yo no tenía discapacidad, yo la adquirí la discapacidad. Después de algunos años la adquirí la discapacidad. Entonces, eso los docentes que estén escuchando, por favor, no esperen que uno reciba compasión porque hasta coraje le da. Que le digan, pobrecito. Simplemente comprendan de que los niños autistas tienen su límite, tienen sus habilidades, como nosotros igual, y tienen sus deficiencias para aprender. Pero no cataloguemos a todos como que todos fueran, ay, qué barbaridad trabajar con niños con discapacidad. No, no es así. O con necesidades educativas específicas, tampoco es así. Como usted dijo, abogado, leer lo de cada niño es conveniente. ¿Qué es lo que tiene? Y si no, un niño no está evaluado, hay que verle por el lado que le gusta. Los niños con autismo llevan juguetes.
Usted le va a prohibir en el grado que tengan juguetes. Ahí empieza la bronca. Porque no juegues, no juegues, no juegues, no juegues. El niño se concentra en algo bastante duro y él con el juguete aprende. Ya, Eso debemos ya, comprender. licenciada. Gracias, abogado. Gracias. Marina Freire, y de ahí continuamos. Muy buenas noches con todos. Ay, qué sonido. Eh, Me viene justo lo que acaba de decir. Ay, ¿cómo le compongo el sonido? Me viene justo lo que acaba de decir la compañera. Ella acaba de decir que ella surgió adelante porque recibió el apoyo del papá. Hasta el momento hemos hablado únicamente de negligencia del docente. Quisiera, por favor, me ayude indicando la correlación en la educación y el papel que juegan los padres de estos estudiantes con necesidades educativas especiales y cuando ellos caen en negligencia, porque ellos también deben tener un papel un poquito más allá, sabiendo que su niño necesita una atención especial tanto en la escuela, asimismo necesita una atención especial y una correlación en todas las tareas educativas en la casa. No son necesidades educativas especiales, son necesidades educativas específicas, porque las personas que tienen esas necesidades no son especiales. Lo que tienen es formas distintas de aprender y de comprender las cosas. A ver, los padres tienen corresponsabilidad, tienen obligaciones. Y sí, una buena parte de los problemas conductuales del aula son por dificultades en la crianza. Eso es así. Pero un profesional, teniendo en cuenta esas particularidades, tiene también que tomar medidas para enfrentar las cosas de acuerdo a las características que uno tiene. Porque también hay cosas como las siguientes. Ustedes, la mayoría de ustedes son profesores de colegios particulares, de colegios fiscales. Tú no le puedes obligar a un padre de familia que gana $460 mensuales a que esté en terapias y a que esté medicado su niño TDAH cuando su medicación cuesta más de $200. Tú no le puedes obligar que vaya a terapias que cuestan $25 cada una. ¿Ya? No le puedes obligar. ¿Por qué? Porque hay condiciones reales y concretas que vive. Lo mejor es que los padres y los docentes puedan coordinar y actuar colectivamente. Eso es lo deseable. Lo deseable es que el MSP te da una cita cada mes, mi estimada. Es como si nada. Son terapias que se requieren aquí de terapias semanales. No estamos hablando de una atención como si fuera una enfermedad cardíaca o lo que sea. Cuando estamos hablando, especialmente en casos como TDAH, estamos hablando de medicaciones y sin hablar de comorbilidades. Porque si alguno de ellos, un estudiante autista, tiene epilepsia, bipolaridad o esquizofrenia, o si hay estudiantes que no tienen una sola condición. Yo conozco un caso que un estudiante tiene más de 7 condiciones y ninguna de ellas le afecta a su capacidad cognitiva, pero sí le afectan sus capacidades sensoriales y conductuales. Entonces, esos son los retos que tenemos, ¿ya? No es que lamentablemente somos profesionales. Esto, lastimosamente, los colegios, las universidades nunca nos enseñaron esto. Pero este es el riesgo como que el policía diga, o sea, más o menos como cuando ustedes se ríen cuando el policía dice, es que cúlpelen al juez porque deja libre a los delincuentes. Entonces uno dice, ¿y entonces para qué estás tú?
O sea, cuando ustedes le ven al comandante de la policía que dice, es que nosotros hacemos todo, pero los jueces son los que les dejan libres. Entonces uno dice, entonces tengamos más jueces y no tengamos policías. Entonces ustedes no pueden llegar a esa conclusión porque la profesión de policía le obliga a que tenga que detener a los delincuentes, no importa cuántas veces salgan libres. El rol de ellos es detener a los delincuentes. El rol nuestro es ser profesores, es enseñar a los estudiantes en sus distintas condiciones. Y habrá momentos en que esas condiciones sean más complejas que en otros momentos. Eso es real. Hay momentos en que tenemos padres que son muy buenos padres, que tienen capacidades y que tienen condiciones de acompañamiento. En otros casos hay padres que no tienen recursos económicos, pero que están participando, aprendiendo y ayudan a la atención y ellos mismos ayudan en el tema del proceso de desarrollo. Los profesores y las instituciones educativas tienen la posibilidad de denunciar cuando hay negligencia familiar. Tienen esa obligación y pueden hacerlo. Lo único que se dice es que hay que tener la prueba suficiente por un elemento. Cuando se denuncia negligencia, en el peor de los casos, en el caso de un profesor, será una multa. Cuando se denuncia negligencia en la casa, lo que está en juego es la custodia sobre ese niño. ¿Ya? Entonces, el asunto radica en ese elemento. Sí, no pueden dejarle sin la atención de salud pública. Sí, así es, mi estimada. Eso es verdad. Ahora, hay otras condiciones también. No necesariamente cae negligencia, también hay que aprender a entender. ¿Qué pasará si alguno de ustedes tiene un hijo que ya tiene 14 años, 13 años, 12 años, y de la noche a la mañana tiene una crisis sensorial, no saben qué le pasa, tiene un proceso depresivo, van y le diagnostican y le dicen que tiene autismo? No es fácil tampoco para esas familias pasar el duelo. Y me refiero al autismo, ¿ya? Eh, y me refiero al autismo por un elemento, porque es una enfermedad, es una discapacidad invisible. Entonces cuesta más que las familias comprendan la condición. Es complejo enfrentar esos temas. Pero hay un elemento, somos profesionales y en la ética y formación nuestra está la obligación de atender las necesidades que se tiene en el aula. ¿Cómo atendemos las necesidades que tenemos en el aula? Las atendemos de la siguiente manera. Primero, desarrollando el diseño universal para el aprendizaje. ¿Ya? El DUA tiene el objetivo de eliminar las barreras que se dan en el aula. Entonces, el primer pilar del DUA es el qué del aprendizaje. Es decir, el de percibir las distintas formas en que se entrega y se percibe la información. El segundo pilar es los múltiples medios de acción y de expresión, es decir, el cómo. Y el tercer pilar son las múltiples formas de implicación, es decir, el por qué. Cuando hablamos de ajustes razonables, hablamos de las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no imponen una carga desproporcionada para garantizar a las personas el goce de sus derechos. Y cuando hablamos de adaptaciones curriculares, hablamos de los ajustes específicos a los objetivos y contenidos y metodologías. Este es un elemento que tenemos que tener claramente diferenciado.
Entonces, el DUA es el marco general que se hace para toda el aula. Es el diseño general que tú estableces para todos los estudiantes. ¿Qué permite entonces establecer una serie de metodologías que nos permita abordar las necesidades de adaptaciones de la mayoría o de todo el conglomerado del aula? Y en el caso de los ajustes razonables, mientras no sean o no impacten al objetivo de conocimiento, tiene que ver entonces con los mecanismos que nos permiten atender ciertas particularidades que se dan, ¿ya? Por ejemplo, la reducción de carga de textos para cuando tiene un estudiante una dislexia, el material en braille, la posibilidad de que lleve la clase grabada, si es que es un estudiante no vidente. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Primero debemos reconocer, identificar los diferentes estilos, los ritmos y necesidades sensoriales. Aquí yo les voy a plantear un elemento que nosotros como organización recomendamos a los profesores, y con esto ya voy a entrar, quiero dejarles aquí para poder continuar la próxima clase el día de mañana. Pero lo que quiero es, por ejemplo, hay ciertos elementos que, entendiendo estos documentos que requerimos o que podemos solicitar, comenzamos a ir resolviendo muchas dificultades. Por ejemplo, a ver, voy a compartirles rápidamente un tema. Primero, ¿qué necesitamos conocer de nuestros alumnos? Los intereses y gustos. Vamos a entender qué le molesta, qué le calma, qué le motiva al estudiante. Necesitamos aprender. Cuando ustedes reciben el informe psicopedagógico, el informe psicopedagógico tiene que ser entregado en una reunión, en una reunión de trabajo. No puede ser ni pueden ustedes permitir que sea simplemente la entrega del documento de manera física. Porque ustedes tienen que, en la reunión en que reciben los ajustes o el informe psicopedagógico, ustedes tienen que conocer y preguntar. No requieren que les entreguen por escrito, pero sí requieren preguntar. El historial personal del estudiante. Porque sí necesitamos saber las comorbilidades. Cada comorbilidad es distinta. Cada condición es distinta. No es lo mismo un estudiante TDAH con TOG que un TDAH con TOD. No es lo mismo. Por ende, los ajustes son distintos. No es lo mismo tener un estudiante con un trastorno obsesivo compulsivo a tener un estudiante con un trastorno oposicionista desafiante. Necesito conocer el historial educativo, que es lo que la primera compañera nos decía. Necesito saber si es que ha venido o no escolarizado, si ha estado o no en esta institución antes, por qué vino del colegio particular, qué es lo que ocurrió en el año anterior. Necesito conocer la motivación y los intereses de ellos, el ritmo de aprendizaje. Es fundamental conocer el ritmo con el que aprende y el estilo de aprendizaje. Si es más visual, si es más sensorial, si le gusta aprender más con el movimiento. Nosotros sugerimos entonces que ustedes puedan tomar estas tres medidas iniciales. Primero, identifica siempre al alumno. No lo etiquetes, no le digas el NEE. Identifica, se llama Juan, se llama Pedro, se llama María. Es una persona. Identifícale al estudiante. Habla con el tutor anterior, con el profesor anterior. Habla con los especialistas de apoyo.
Si la familia te pide conversar con el especialista, no te niegues. Conversa con él. Pídele a la rectora, pídele al DC la posibilidad de hacer esa reunión. Una buena parte de los problemas se lograrían evitar si es que se permite esa conversación con el especialista. Lee los informes disponibles, si es que te han entregado informes más allá del informe psicopedagógico. Infórmate de la condición de tu alumno. No lo etiquetes. Averigua cuál es su condición. Porque averiguando cuál es su condición vas a ver cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Vas a poderte dar cuenta qué cosas puedes tú priorizar con él y cuáles deberías evitar. Entrevístate con la familia. Introduce las medidas, los ajustes y las medidas educativas. Realiza siempre la evaluación inicial. Es fundamental para todos los alumnos. El mes de septiembre en la sierra y abril creo que en la costa es fundamental porque nos permite la evaluación inicial. ¿Por qué? Porque todos los niños con discapacidad o sin discapacidad llegan con problemas conductuales del primer mes de clases, porque tienen que adaptarse nuevamente al proceso de clases. Programa las intervenciones que tengan que realizar, coordina entre profesores. No puede ser que no haya una conversación entre la tutora, el profesor la profesora de inglés y el profesor de educación física. Y elabora y adapta el material que tengas. Estos son 11 pasos que nosotros recomendamos a los profesores cuando tienen un estudiante con alguna condición de discapacidad o de algún tipo de vulnerabilidad. No sé si existe alguna inquietud, compañeros o compañeras. No, muy bien, excelente la capacitación. Entonces, bueno, el día de mañana vamos a entrar a los temas ya más específicos que tienen que ver con varias de las recomendaciones y establecer también lo que es el plan de ambientación para la inclusión. Este plan de ambientación para la inclusión en la costa ya debe estarse aplicado de manera obligatoria y en la sierra se debe aplicar desde el mes de septiembre. Y esto va a ser fundamental porque van a haber controles sobre la aplicación de los PAI. El PAI es un plan que ustedes no están a cargo, están las autoridades. Está el rector, la vicerrectora, porque tiene que ver con las barreras institucionales que tienen que ser superadas. Marlene, Sí, buenas noches, doctor. He tenido una inquietud, lamentablemente por cuestiones de internet no pude poner mucha atención a la capacitación, pero me quedó un vacío. Eh, ¿Cómo actuar en el caso de una experiencia que me sucedió? El año anterior había una niña que tenía problemas auditivos. No tenía específicamente los oídos, pero ella tenía un artefacto a manera de diadema que le permitía escuchar. Entonces, el problema académico no tenía. Pero obviamente yo tenía el informe del psicopedagogo para las adaptaciones curriculares, más que todo por ubicación y esas cosas. Me parece que es de grado 1, porque más problemas no ya no hay existía grados, con oídos. compañera, por si acaso. Claro, sí, pero cuando habían los gatos. Pero a mí me molestaba y yo incluso le decía al señor psicopedagogo que no me gustaba el hecho como él llevaba el caso. No sé si así es como debe llevar. Y eso me gustaría saber para en la próxima, pues, tomar las acciones que sean pertinentes. Él llegaba a la puerta del aula cada miércoles que le tocaba, fírmeme aquí, es el seguimiento de la niña. Y yo incluso decía, pero pase, ingrese al aula, véale a la niña, dígame alguna cuestión.
No, no, solamente fírmeme y no, nunca pasaba del aula. No sé si hasta ahí llega el trabajo de él o cómo yo debía haber actuado en ese momento ante esa situación. Por favor. Es una negligencia de ese señor. Porque los psicopedagogos de aquí, los compañeros, los otros compañeros no me dejarán mentir. Cuando hacen seguimientos, incluso les llaman a a los alumnos para reunirse con ellos y hacerles baterías, evaluaciones. Y se supone que, y yo por eso le decía, pero pase, ¿y qué hay que hacer? No, Claro. y él se manejó todo el año así, y no solo en mi caso. Ventajosamente ya el señor le pusieron en otra institución. Pero por eso te digo. O sea, ahorita hasta el año anterior se podían echar la pera. El tema radica en que ahorita ya hay un modelo de de los UDAIs y de los DAI. Entonces ellos tienen que cumplir lo que dice el modelo, ¿ya? Tienen que cumplirlo. Pero esa actitud es una actitud negligente del profesional. Yo ¿En qué recuerdo documento tenemos el esa modelo. normativa, por Hay favor? un Sí, modelo el de la modelo. DUDAI. Ya, listo. Salió publicado en el Acuerdo Ministerial 089-2024. Entonces, ahí está claramente lo que tienen que hacer ellos. El asunto es que el seguimiento es eso, es dar seguimiento. ¿Cómo tú debes ingresar? Puede ser, como te digo, puede ser observando tu clase o puede ser llamándole. A veces les llevan al DC, les llaman y entonces le hacen unas fichas, le hacen ciertas evaluaciones para dar seguimiento. Entonces, claro, este señor se pasaba tomándose el café y luego solamente les recogía la firma de ustedes para justificar la salida. Entonces, claro, eso no está bien y tú Listo, debías haber muchas gracias. informado a la Sí, autoridad. Qué bueno que le hayan pero, cambiado, pero ajá, tú debías haber informado porque, porque no te está ayudando. Porque incluso el psicopedagogo se reúne, el, el docente de apoyo de la inclusión, incluso se reúne con con los profesores que tienen niños con necesidades educativas ligadas a la discapacidad. Entonces se sientan y se reúnen. Aquí es donde a veces se confunden los roles. Este, El sistema las adaptaciones vinculadas a a la discapacidad son las que tienen relación directa con la UDAI, con el DAI, con los docentes de apoyo a la inclusión. Los ajustes respecto a vulnerabilidades son donde tiene relación el DSE. Entonces, ahí es donde a veces uno se confunde. Cuando el ajuste es razonable o cuando estás con estudiantes que tienen alguna condición de discapacidad, tu relación directa es con el vicerrectorado, la UDAI y los docentes de apoyo a la inclusión. El compañero decía, ojalá en cada institución haya un compañero que nos ayude. ¿Ya? Deberían haber, pero como no hay docentes de apoyo a la inclusión, a veces de 1 por 4 colegios, 5 colegios. Incluso aquí en Quito, yo conozco unas buenas docentes de apoyo a la inclusión, pero que están en 6, 7 colegios. Por eso, y las conozco porque a veces ellas me llevan a dar las capacitaciones sobre autismo en los colegios. Entonces, tu relación cuando tienes estudiantes con discapacidad es vicerrectorado, es UDAI, es apoyo a la inclusión. Cuando tienes estudiantes con vulnerabilidades, migrantes, víctimas de violencia intrafamiliar, hijos de personas privadas de la libertad, madre, adolescentes con embarazos, personas con dependencias de sustancias estupefacientes y alcohol. La relación es con el DC.
Entonces, tú tienes que aprender a diferenciar en el aula eso, para que tú puedas pedir el apoyo al uno o al otro. Si es que en tu institución no apoyan en eso, tú tienes que informar al vicerrectorado o al rector, porque hay la obligación, ¿ya? Y si pese a la información no dan, bueno, por lo menos me queda el respaldo de que yo hice mi trabajo, ¿no es cierto? Ujú. Exacto, mi estimada. Así como el señor quiere la firma, porque quiere el respaldo para justificar su salida de la UDAI, tú tienes que tener tu respaldo. Y el respaldo es informar. Y obviamente informar por escrito. Listo, muchas gracias. Ya. Por favor, que Bueno, no me mis ayude estimados. con su número telefónico porque no, la vez anterior no pude copiar. Mañana les entrego. Entonces, bueno, mañana nos vemos a la misma hora. Espero que tengan una buena noche. No quiero quitarles más tiempo. Agradezco la paciencia de este viernes de haber podido compartir con ustedes. Gracias y buenas noches. Mañana a la misma hora, 7:30, nos vemos. Hasta luego. Buenas noches, estimado abogado. Buenas Buenas noches, noches. abogado. Comparte el material, por favor, si es posible. Gracias, La doctor. compañera va a subir